¿Sabías que fuimos parte de una revolución cultural sin saberlo? Desde finales de los años 60, unas caricaturas con ojos enormes, peinados imposibles y tramas que hacían llorar de verdad empezaron a aparecer en los televisores de Latinoamérica. Los adultos las ignoraban. Los canales las ponían en horarios rarísimos y los niños corrían a casa para no perdérselas. Eso que parecía solo entretenimiento barato de importación terminó siendo una de las fuerzas culturales más poderosas del siglo XX. Creó una subcultura mundial de millones de personas, generó una industria multimillonaria y conectó a niños en México, Argentina, Perú y Chile con historias creadas al otro lado del mundo de una manera que ninguna caricatura occidental había logrado antes. Esta es la historia de cómo el anime cambió todo. ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Retro Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa ahí. Te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero Aquí es donde realmente profundizamos, sin prisa, sin límite de tiempo y con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho, así es que si es tu primera vez por acá, no olvides suscribirte, dale like, me ayudas un chingo, y si ya me conoces, ya sabes qué hacer. Vámonos. Todo empezó antes de que la mayoría de los que están viendo este video siquiera nacieran. Desde finales de los años 60, series japonesas ya asomaban su cabeza en los televisores de México, Argentina, Venezuela y Puerto Rico. Astro Boy, la creación de Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno, llegaba en 1963 a Japón y se distribuía pronto doblada al español en Latinoamérica. Meteoro, Speed Racer en el original, Macha Go 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 en japonés, llegó en 1967 y su alto de carreras imposible y su rivalidad entre hermanos era algo que nunca se había visto en una caricatura. Pero fue en los años 70 cuando la televisión latinoamericana se inundó del género de maneras que cambiarían las reglas del juego. Heidi, la niña de los Alpes, basada en una novela suiza pero producida en Japón, se convirtió en un fenómeno que nadie esperaba. Candy Candy, con su protagonista de ojos enormes y sus trenzas rubias, generó un seguimiento que los ejecutivos de televisión no sabían cómo explicar. Marco, sobre un niño italiano que cruzaba el Atlántico buscando a su madre, hacía llorar a generaciones enteras. Y Mazinger Z, un robot gigante piloteado por un adolescente, le demostró a esa misma generación que los dibujos animados podían tener acción real, consecuencias reales y personajes que sufrían de verdad. Ninguno de los productores japoneses de esas series planeaba conquistar Latinoamérica. Simplemente vendían derechos baratos. Los canales latinoamericanos compraban contenido barato para llenar horarios. Y los niños latinoamericanos encontraron en esas historias algo que las caricaturas occidentales no les estaban dando. Para entender por qué el anime conectó tan profundamente, hay que compararlo con lo que existía antes. La animación occidental de los años 60 y 70, Hanna-Barbera, los Looney Tunes, los shows de los sábados por la mañana, estaban diseñados para ser episódicos. Era ligero y seguro. Cada episodio era autónomo. Los personajes no cambiaban. Los conflictos se resolvían en 22 minutos sin consecuencias permanentes. El anime japonés venía de una tradición narrativa diferente, el manga. Los cómics japoneses, que frecuentemente eran la fuente de esas series animadas, tenían décadas de historia contando historias largas, complejas, con personajes que crecían y cambiaban a lo largo del tiempo. El estilo visual era también distinto. Los ojos grandes y expresivos que caracterizaban al anime no eran un capricho estético. Osamu Tezuka, al crear su estilo visual, se inspiró en la animación occidental, específicamente los personajes de Walt Disney como Bambi y esa estética de Betty Boop, para desarrollar un lenguaje visual donde los ojos grandes permitían expresar emociones complejas con claridad. En la animación, donde el movimiento tiene que simplificarse para ser producible, los ojos son la herramienta más eficaz para comunicar lo que siente un personaje. Pero más allá del estilo visual, lo que raramente diferenciaba al anime era la disposición de ir a lugares oscuros. Los personajes morían, las decisiones tenían consecuencias que duraban temporadas enteras. Había traición, sacrificio, amor que no terminaba bien, y eso, paradójicamente, era exactamente lo que los niños latinoamericanos necesitaban para tomarlo en serio. En este punto vale la pena hablar de algo que muchas personas no saben, aunque hayan visto las películas. En 1984, Hayao Miyazaki dirigió Nausicaa del Valle del Viento, producida por el estudio Topcraft, no por Ghibli. Fue precisamente el éxito arrollador de Nausicaa lo que le permitió a Miyazaki, Isao Takahara y Toshio Suzuki fundar Studio Ghibli en 1985. Su primera película oficial fue El Castillo en el Cielo en 1986. La puta. Lo que Ghibli construyó a partir de ahí es uno de los legados más importantes en la historia de la animación mundial. Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke,
películas que generaron premios internacionales y que enseñaban en las universidades de cine, que críticos normalmente no volteaban a ver la animación, trataban con el mismo respeto que las grandes películas de acción real. Y La tumba de las luciérnagas, producida por Ghibli pero dirigida por Takahata, no por Miyazaki, es mencionada constantemente por críticos de cine de todo el mundo como una de las películas de guerra más desgarradoras jamás hechas, animada sobre dos niños huérfanos en Japón de la Segunda Guerra Mundial. Ghibli dejó claro algo que la gente ya intuía: esto no era solo una caricatura. Si los 60 y 70 fueron la semilla y los 80 fueron el crecimiento silencioso, los 90 fueron la explosión. Los canales de televisión latinoamericanos apostaron más fuertemente por el anime, los horarios mejoraron, las series llegaban más rápido y entonces llegó Dragon Ball Z. Vamos a buscar las escenas del dolor. Es difícil exagerar lo que Dragon Ball Z significó para una generación entera de latinoamericanos. No solo por la acción, aunque la acción era espectacular de una manera que ninguna otra caricatura lo había logrado, sino por la continuidad, por el hecho de que los personajes crecían, de que las peleas podían durar episodios enteros, de que la muerte de un personaje querido no se revertía al día siguiente. Dragon Ball Z va a tener su propio video en este canal. Lo que necesitan saber ahora es que fue el punto de quiebre. Antes de Dragon Ball Z, el anime era algo que algunos niños veían. Después de Dragon Ball Z, era algo que todos los niños de Latinoamérica conocían. Y después de Dragon Ball Z vino una ola que no paró. Pokémon llegó y se convirtió en algo diferente a todo lo anterior. No solo una serie de televisión, sino un ecosistema completo de juegos, cartas, películas, merchandising. El concepto de atrapar a todos era adictivo de maneras que el entretenimiento pasivo nunca pudo ser. Sailor Moon llegó y demostró que las protagonistas del anime podían ser heroínas de acción tan poderosas como cualquier personaje masculino. Para muchas niñas latinoamericanas de los 90, Sailor Moon fue su primera heroína de acción. Los Caballeros del Zodiaco llegó con su mitología griega mezclada con armaduras de bronce y su amistad entre personajes con una intensidad emocional que los niños latinoamericanos nunca habían visto en animación. Sakura Card Captor llegó con una magia más íntima, más cotidiana y una protagonista que resolvía los problemas con creatividad y empatía en lugar de la fuerza bruta. Cada una de esas series va a tener su propio episodio en este canal. Lo importante ahora es entender el contexto. Todas llegaron en ola, todas contribuyeron a algo que estaba formándose sin que nadie lo hubiera planeado así. Una generación entera de latinoamericanos estaban siendo creados parcialmente por la animación japonesa y la mayoría ni siquiera sabía lo que estaba viendo. Tenían un nombre específico. Aquí está uno de los detalles más fascinantes de la historia del anime en Latinoamérica. Durante años, la mayoría de los espectadores no sabía que lo que estaba viendo era anime. Para los niños de los 90, Dragon Ball Z, Sailor Moon y Pokémon eran simplemente caricaturas. No había una categoría mental separada. No había conciencia de lo que veían de Japón, de que tenía una tradición y una industria detrás. El término japonés adoptado para referirse a la animación, anime, no era de uso común en Latinoamérica hasta bien entrados los 90 y principios de los 2000. Y cuando empezó a circular, muchas personas tuvieron ese momento de revelación. Espera, ¿eso que yo veía de niño era anime? Ese momento de descubrimiento, de conectar la experiencia de infancia con una identidad cultural más amplia, fue para muchas personas el inicio de algo nuevo. Con la masificación del anime en los 90 empezó a formarse algo que no existía antes, una subcultura de fans identificados. La palabra otaku tiene un origen específico, en japonés. Otaku significa literalmente su casa o su hogar y se usaba como una forma muy formal de dirigirse a alguien, haciendo referencia a su hogar como una manera de mostrar respeto. En los años 80, los fans japoneses de anime y manga que se encontraban en convenciones esperaron a usarla entre ellos de manera peculiar. El término evolucionó para describir a personas con obsesiones de nicho y en Japón esa descripción tenía una connotación negativa. Un otaku en Japón era alguien que prefería quedarse en su casa consumiendo ese contenido en lugar de relacionarse con el resto de la sociedad. Cuando la palabra llegó a Occidente, algo interesante pasó. Los fans la adoptaron sin el bagaje cultural negativo del original japonés. La convirtieron en una insignia de orgullo. Ser otaku en México, en Argentina, en Chile, era identificarse con una tribu. Era decir, esto me importa, esto forma parte de quién soy. La subcultura otaku evolucionó
a cultura en Latinoamérica. Necesitaba espacios físicos para existir y los encontró en las convenciones de anime. Las primeras convenciones eran pequeñas, encuentros informales organizados por fans para fans, en salones rentados o espacios universitarios, pero crecieron rápidamente. Para finales de los 90 y a principios de los 2000, las convenciones de anime en Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Santiago eran eventos con cientos y después miles de asistentes. Y dentro de las convenciones, el cosplay se convirtió en el corazón visual de la subcultura. Disfrazarse de personaje de anime, videojuegos y manga, el cosplay, tiene sus raíces en las convenciones de ciencia ficción, pero el anime le dio una dimensión completamente nueva. Los trajes se volvieron más elaborados, las comunidades desarrollaron sus propias técnicas y las competencias de cosplay se convirtieron en eventos en sí mismos. Hoy, el World Cosplay Summit en Japón es el evento más prestigioso del circuito internacional, con representantes de más de 40 países compitiendo, y en Latinoamérica, específicamente México y Brasil, tienen una presencia consistente y respetada en ese escenario. Si los 90 fueron la primera explosión del anime en Latinoamérica, el Internet fue la segunda revolución y fue más radical. Antes del Internet, el acceso al anime dependía completamente de los canales de televisión que decidieran transmitir. Si tu canal no pasaba una serie, no la veías. El Internet cambió eso completamente. Primero llegaron los fansubs, subtítulos hechos por fan voluntarios que bajaban las series japonesas, las traducían al español y las distribuían en foros y redes de compartición de archivos. Era técnicamente ilegal, pero culturalmente transformador. Por primera vez los fans latinoamericanos podían acceder a series que nunca llegaban a la televisión de sus países, en muchos casos pocas horas después de su estreno en Japón. Y luego llegó el streaming legal. Crunchyroll transformó completamente el modelo de acceso al anime. En lugar de descargar archivos ilegales, podías pagar una suscripción mensual y acceder a un catálogo enorme con subtítulos oficiales, frecuentemente el mismo día que se estrenaba en Japón. Los números hablan por sí solos. En 2019, Crunchyroll publicó sus rankings de países por consumo por usuario. En ese ranking global, Uruguay fue el número 1 de América Latina, mientras Perú quedó en el top 5 mundial, no en el top 5 de la región, top 5 del planeta entero. Para un país de 33 millones de personas, ese es un número que dice algo específico sobre la relación entre Latinoamérica y el anime. Netflix también entró al juego. Hoy, Brasil y México están entre los 5 mercados más grandes de Crunchyroll a nivel global. El impacto que el anime tuvo en la cultura latinoamérica va mucho más allá de lo que se veía en televisión. El anime creó un canal de transmisión cultural entre Japón y América Latina que no existía antes. Millones de jóvenes latinoamericanos aprendieron sobre la cultura japonesa, la estética, los valores, las costumbres, la historia, a través de las historias que consumían. Algunos aprendieron japonés para poder ver sus series sin subtítulos. La gastronomía japonesa en Latinoamérica se benefició directamente. El sushi y el ramen pasaron de ser exoticismos de nicho a presencias mainstream en ciudades latinoamericanas, y ese proceso está vinculado en parte con la familiaridad cultural que el anime creó. Cuando ya conoces una cultura a través de sus historias, su comida se vuelve menos extraña. La moda también se impactó. El streetwear japonés, la estética kawaii, los elementos visuales del anime en la ropa y los accesorios, todo esto encontró audiencia en Latinoamérica con una facilidad que no habría sido posible sin el canal cultural que el anime había creado. En Japón, el anime se produce estacionalmente. Hay 4 temporadas de producción: en otoño, en invierno, primavera, verano. Cada temporada, que dura aproximadamente 3 meses, trae entre 30 y 60 series nuevas. Algunas son adaptaciones de mangas exitosas, otras son proyectos originales. Algunas duran una temporada de 2 episodios, otras se extienden por años. El filtro es brutal. Las series que no generan audiencia desaparecen después de una temporada. Las que conectan siguen. Las que se convierten en fenómenos como Dragon Ball, Naruto o One Piece construyen franquicias que duran décadas. El resultado es una industria que en 2023 generó más de $29 millones a nivel global. Una industria donde los personajes de anime tienen más reconocimiento global que muchas de las estrellas de Hollywood, donde eventos como el estreno de una película de Demon Slayer o de Studio Ghibli generan noticias en medios generalistas de todo el mundo. Cuando miras atrás a todo lo que el anime hizo en Latinoamérica desde los años 60 hasta hoy, lo que ves es algo más que entretenimiento. El anime demostró que las historias pueden cruzar barreras culturales que parecen insalvables, que un niño en Guadalajara puede conectar emocionalmente con una historia creada en Tokio por alguien que nunca ha ido a México y que no habla español, que lo específico de una cultura no es una barrera para una emoción universal.
Al contrario, las historias más específicas frecuentemente son las más universales. El anime también cambió lo que la gente estaba esperando del entretenimiento. Una generación que creció con Dragon Ball Z y con Sailor Moon y con Caballeros del Zodiaco desarrolló un apetito por narrativas continuas, por consecuencias reales, por personajes que crecen y cambian. Y el anime creó comunidades, convenciones, subculturas, amistades, identidades para muchas personas, especialmente para las que se sentían fuera de lugar en otros contextos sociales. Los espacios otakus fueron lugares donde encontraron gente que entendía exactamente lo que importaba. Todo eso empezó con unas caricaturas raras que pasaban en horarios de relleno, que nadie tomaba en serio, que los adultos ignoraban. Los niños latinoamericanos sí las tomaron en serio y tenían razón. La historia del anime en Occidente y especialmente en Latinoamérica es la historia de cómo una cultura puede viajar de maneras inesperadas y construir algo que nadie planeó. Los productores japoneses vendían derechos baratos, los canales latinoamericanos los compraban como contenido de relleno y los niños encontraron en esas historias algo que necesitaban y que no estaban encontrando en ningún otro lado. Lo que vino después, las convenciones, el cosplay, las comunidades, la industria multimillonaria, los números de streaming que ponen a Uruguay y a Perú en el top 5 mundial, todo eso fue la consecuencia de ese encuentro original. Y en este canal vamos a seguir explorando esas historias. Dragon Ball Z, Sailor Moon, Pokémon, Caballeros del Zodiaco, cada una de las series que mencionamos hoy tiene su propia historia, su propio detrás de cámaras, sus propios datos que probablemente no conoces y las vamos a contar todas. Esto es solo una probadita, el primer capítulo de esa historia más grande. ¿Ustedes sabían que estaban viendo anime cuando eran niños o solo lo descubrieron después? ¿Cuál fue la primera serie que te enganchó? ¿Se consideran otakus? Yo sí. Déjamelo en los comentarios porque quiero saber cuál es el anime que más te marcó, porque eso me va a ayudar a decidir cuál va a ser el que vamos a hacer primero. Dale like si el video te aportó algo y si solo te entretuvo o no, también regálame like. Suscríbete al canal para más historias así y nos vemos en el próximo video.